Renata Hidalgo y soy la tutora del curso de Biología 2. A continuación les voy a presentar el capítulo 16 del libro de texto en el cual se explica cómo evolucionan las poblaciones. Como primer punto veremos cuál es la relación que existe entre poblaciones, genes y evolución. Como hemos visto en el capítulo 15, la evolución se define como los cambios que se dan en una población a través del tiempo. Y recordemos también que una población es un grupo que incluye todos los individuos de una especie que viven en un área determinada. Dicho lo anterior, se afirma entonces que la evolución no es una propiedad individual, sino que sucede a nivel de poblaciones. Ahora vamos a recordar conceptos. Los genes. ¿Qué son los genes? Los genes son segmentos del ADN situados en un lugar específico de un cromosoma. Recordemos que la secuencia de nucleótidos de un gen representa el código de las secuencias de aminoácidos de una proteína. Aquí es válido repasar el capítulo 13 del libro de texto, donde se trata el tema sobre la síntesis de proteínas a partir del ADN. En la ubicación de un gen específico, en un cromosoma, puede haber secuencias de nucleótidos un tanto diferentes. A esas secuencias diferentes se les conoce como alelos. Entonces, es de esperar que alelos diferentes produzcan formas diferentes de una misma proteína o en este caso de una enzima. Por ejemplo, varios alelos de los genes que influyen sobre, por ejemplo, el color de ojos de los seres humanos genera proteínas tipo enzimas que ayudan a producir ojos de color café, ojos verdes, azules, etc. En cualquier población de organismos, generalmente existen 2 o más alelos de cada gen. Un individuo de una especie diploide cuyos alelos de un determinado gen son iguales ambos, se les conoce como individuos homocigotos, y heterocigotos se les dice cuando los alelos de un gen determinado son diferentes. Aquí es importante mencionar que los alelos específicos que portan los cromosomas de un organismo, o sea, lo que conocemos como su genotipo, influye en el desarrollo y en la apariencia de sus rasgos físicos y de comportamiento, o sea, sobre su fenotipo. La figura nos muestra 3 tipos de hámsteres, 2 de color negro y 1 de color claro. Esto describe el color del pelaje, describe el fenotipo, mientras que el genotipo va a estar influenciado por el tipo de alelos que portan los cromosomas. Podemos ver que para el primer hámster con pelaje negro, los cromosomas tienen 2 alelos B mayúscula. Esto quiere decir que es homocigota dominante. Recordemos que el alelo B es el gen para determinar el color del pelaje, en este caso el negro. El segundo hámster negro tiene 2 alelos, uno con B mayúscula y otro con B minúscula. El alelo B mayúscula enmascara al B minúscula. En este caso, el hámster es heterocigoto y al enmascarar el alelo dominante al recesivo, el hámster mostrará un pelaje negro. En el caso de hámster con pelo claro, ambos cromosomas portan alelos recesivos, como lo podemos ver. Ambos alelos son B minúscula. Por lo tanto, el hámster será homocigoto recesivo y mostrará un pelaje de color claro.
Estudiar la evolución en términos de sus efectos sobre los genes ha resultado ser de mucha utilidad para comprender los diferentes procesos evolutivos. Los biólogos que estudian la evolución usan herramientas de una rama de la genética conocida como genética de poblaciones, que es la que estudia la frecuencia, la distribución y la herencia de los alelos en las poblaciones. Algunos conceptos básicos de la genética de poblaciones son, por ejemplo, la posa génica. La posa génica es la suma de todos los alelos, de todos los genes, de todos los individuos de una población. Esto a manera de ilustración sería como, la posa génica sería como en forma figurada tomar todos los alelos de todos los genes, de todos los individuos de una población y colocarlos en una especie de cubeta o palangana. Por su parte, la frecuencia alélica es la suma de los alelos de un gen determinado entre la totalidad de alelos de los individuos de una población. En esta ilustración podemos ver que la posa génica para el gen que da el color del pelaje tiene 20 copias del alelo B mayúscula y 30 copias del alelo B minúscula. Esta población de hámster está formada por 25 individuos, pero como son organismos diploides van a tener pares de alelos. Recordemos que es un alelo que procede por parte materna y otro por parte paterna. Con la información anotada sobre la cantidad de alelos B mayúscula y B minúscula, es posible determinar la proporción relativa de cada alelo en la posa génica, o sea, su frecuencia alélica. Por lo tanto, si son 20 alelos B mayúscula y 30 alelos B minúscula, si queremos averiguar el porcentaje o la frecuencia alélica del alelo B mayúscula, el alelo dominante que tiene que ver con el pelaje negro, vamos a colocar 20 sobre 50, que es la totalidad de los alelos, y esto nos da un porcentaje del 40%. Por su parte, si queremos averiguar la frecuencia alélica del alelo B recesivo, que codifica para el pelaje de color blanco, tenemos que dividir 30, que es la totalidad de alelos B minúscula, entre 50, que es la totalidad de alelos de la población, y eso nos va a dar un resultado del 60%. Entonces, con base en los cálculos anteriores, la evolución se define como los cambios en las frecuencias alélicas que ocurren en una posa génica a través del tiempo. O sea, es un cambio en la composición genética de las poblaciones a través de las generaciones. Para poder entender los cambios que suceden en una población a lo largo del tiempo, o sea, su proceso evolutivo, es necesario tener un patrón de referencia, el cual se va a tomar como un punto de partida, o va a tomar como un punto de partida una población hipotética. Esa población hipotética que no evoluciona. A esa población hipotética que no evoluciona se le llama población en equilibrio. Para ello, por ahí del año 1908, el matemático inglés Wilfrid Hardy y el físico alemán Wilhelm Wimber propusieron de forma independiente un modelo matemático de una población que no evoluciona. Este modelo matemático es lo que hoy día conocemos como el principio de Hardy-Weinberg, el cual establece que bajo ciertas condiciones las frecuencias de alelos y las frecuencias de genotipos de una población permanecen constantes independientemente del número de generaciones que transcurran.
En esas poblaciones hipotéticas o en equilibrio, donde no ocurre evolución, se deben cumplir las siguientes condiciones: que no haya mutaciones, que no exista flujo de genes entre las poblaciones, que la población sea muy grande, que todos los apareamientos ocurran al azar y, por último, que no exista selección natural. Partiendo de ese principio, si no se cumple una o más de estas condiciones, la población evolucionará. Entonces, ¿cuál es la importancia del principio de Hardy-Weinberg? El principio de Hardy-Weinberg, que es un modelo matemático, es importante porque las condiciones mencionadas anteriormente constituyen puntos de partida útiles para estudiar los mecanismos de evolución que se presentan en las poblaciones. Existen 5 causas posibles para que sucedan los cambios evolutivos. La causa número 1 son las mutaciones. Las mutaciones en su mayoría ocurren durante el proceso de división celular. Son inevitables, son poco frecuentes, ocurren espontáneamente, son la fuente original o la materia prima de la variabilidad genética, ya que son fuentes de nuevos alelos. Las mutaciones pueden transmitirse a un descendiente y llegar incluso a formar parte de la posa génica de una población. Una mutación no se da como resultado o anticipación a una necesidad de un determinado organismo. Una mutación simplemente ocurre. Si la mutación va a ser útil o dañina o neutra hoy día o a futuro, esto dependerá exclusivamente de las condiciones de su entorno, sobre las cuales el organismo no va a tener control. En esta figura tenemos el ejemplo donde se tiene una colonia de bacterias la cual nunca antes había sido expuesta a un antibiótico. Esto lo vemos en el punto 1. Luego se transfieren las colonias a 3 cajas de Petri y se hace un raspado de las bacterias en las mismas posiciones para las 3 cajas de Petri, o sea, de forma idéntica, y se ponen en presencia del antibiótico llamado streptomicina. Se incuban las cajas y al cabo de unos días se observa que solamente crecen las colonias resistentes al antibiótico puesto sobre las cajas, y las colonias crecieron en la misma posición en las 3 cajas de Petri. Esto demuestra que la mutación que produjo resistencia ya existía en la placa original. La causa número 2 para que se den cambios evolutivos es el flujo de genes. El flujo génico cambia las frecuencias alélicas entre poblaciones. Esto porque transfiere alelos de una posa génica a otra. El flujo de genes contribuye a que todos los individuos de poblaciones de una misma especie ubicadas en una región grande permanezcan como una sola especie. Esto porque el flujo génico aumenta la semejanza genética de diferentes poblaciones de una misma especie. Las poblaciones pequeñas es la tercera causa para que sucedan los cambios evolutivos. Las frecuencias alélicas pueden cambiar por eventos totalmente fortuitos. Los eventos impredecibles pueden eliminar individuos de una población y provocar que queden muy pocos individuos, y estos al reproducirse van a provocar cambios aleatorios en las frecuencias alélicas. Este proceso se conoce como deriva genética. Los efectos de la deriva genética son más fuertes cuando el número de individuos en una población es muy pequeño. Para ejemplificar la deriva genética, vamos a tomar una población de hámster, partiendo de una generación 1, de una población de 20 hámster, la cual, a suponer que va a ser sometida a una dieta inadecuada, la cual
provocó la muerte de la mayoría de los individuos en la población, por lo que solo podrán aparearse los hámsters que están señalados dentro de un círculo rojo, aquí en la presentación, en la figura. Si partimos de la generación 1, donde la frecuencia del alelo B mayúscula era del 50% y la del alelo B minúscula era también del 50%, como lo vemos en la figura, la generación 2 serán los descendientes de la pareja señalada con el círculo rojo. Por lo tanto, las frecuencias alélicas pueden ser muy diferentes que las que habían en esta generación 1 o en esta población original. Aquí vemos que la generación 2 presenta variación en sus frecuencias alélicas. Para el alelo B mayúscula es del 25% ahora y B minúscula aumentó al 75%. B minúscula indica que es un alelo recesivo. Y si de esta generación 2 se toman dos individuos al azar, como se muestra en la ilustración, la generación que se producirá a partir de ellos ya no tendrán el alelo B mayúscula dominante, por lo que la deriva genética puede llevar a la desaparición de alelos dentro de una población. Podemos observar que en la generación 3 ya la población de hámster son todos con pelaje de color claro, ya que el alelo B, que codifica el color oscuro, negro, para el pelaje, que es el dominante, fue eliminado totalmente de la poza génica, mientras que el alelo recesivo B minúscula tiene una frecuencia del 100%. En esta generación 3 vemos que aún dentro de estos hámsters, de esta población de 20 hámsters, totalmente, o sea, todos en su totalidad tienen el pelaje de color claro. El fenómeno llamado cuello de botella poblacional y el efecto fundador son dos casos de deriva genética que confirman el efecto que provoca el hecho de que una población sea muy pequeña. Esto sobre las frecuencias alélicas de una especie. El caso del cuello de botella poblacional puede darse cuando el tamaño de una población, por ejemplo, se reduce drásticamente por algún evento, ya sea una inundación, un huracán, entre muchos otros. Después de dicho evento, solo unos pocos logran sobrevivir. En el dibujo, en la figura, se muestra que la población original habían igual número de alelos rojos, azules, amarillos y verdes. Pero luego del evento, supongamos de un evento catastrófico, solo logran sobrevivir individuos con alelos azules y unos pocos alelos amarillos, lo cual redujo la variabilidad genética. Luego que ya la población vuelva a alcanzar el tamaño original, los alelos rojos y los alelos verdes habrán desaparecido por completo. Aquí estamos viendo una ilustración de pérdida de variabilidad genética por cuellos de botella. Como ejemplo de deriva genética mediante un caso de cuello de botella poblacional están los elefantes marinos del norte. En el siglo XIX, la mayoría de individuos de elefantes marinos fueron cazados por seres humanos para obtener y comercializar su grasa, y la población realmente quedó al borde de la extinción. Quedaron aproximadamente 20 individuos, los cuales se reprodujeron, y desde entonces la población ha ido aumentando hasta encontrarse hoy un aproximado de 200.000 individuos. Sin embargo, esa población arrastran todos la limitante de que su información genética es mucho menor a la población original. Casi todos son genéticamente iguales. La poca variabilidad genética hace que estos elefantes marinos tengan
potencial muy bajo para evolucionar como respuesta a cambios que se le presenten en el entorno y incluso podrían llegar a extinguirse. El efecto fundador se da cuando un pequeño número de individuos funda colonias aisladas, como vemos en el dibujo del lado izquierdo, una población que está en un territorio hace que migren unos cuantos individuos y funden una población aparte. El ejemplo más común del efecto fundador es la población Amish en Pensilvania. Ellos son descendientes de aproximadamente 200 inmigrantes que llegaron en el siglo XVIII. Lo que sucede es que en la comunidad Amish actual es común un trastorno genético llamado síndrome Ellis-Van Creveld. El síndrome surgió específicamente de una pareja de inmigrantes que portaba el gen para ese síndrome. Como la población fundadora era tan pequeña, el alelo lo portaba y lo porta gran parte de la población. Aquí en las fotografías podemos ver algunas de las consecuencias de ese conjunto de efectos genéticos que involucra el síndrome Ellis-Van Creveld. Hay problemas de huesos, deformaciones, y también hay otro fenómeno que es muy común en la comunidad Amish, que es la polidactilia. Generalmente ellos nacen con 6 dedos, ya sea en las manos o en los pies. Aparte de toda la condición que significa tener todo ese síndrome Ellis-Van Creveld, que es bastante severo. La causa número 4 para que sucedan cambios evolutivos es el apareamiento no al azar dentro de una población. Lo más común es que se dé el apareamiento entre individuos cercanos a su misma especie, como es el ejemplo que está en la fotografía. Son un tipo de mariquitas los cuales se están apareando y son estrictamente de la misma especie. En este caso, muy raras veces puede presentarse apareamientos al azar entre individuos. La quinta y última causa para que se den cambios evolutivos es la selección natural y la selección sexual. Esto se refiere a que cada vez que un alelo brinda cierta superioridad, los individuos que lo portan son favorecidos mediante selección natural. Dichos individuos tendrán ventajas reproductivas y dejarán mayor cantidad de descendencia en comparación con otros individuos que no portan dichos alelos. Ahora veremos cómo es que funciona la selección natural. En realidad, la selección natural lleva a la evolución de rasgos que mejoran la capacidad de un organismo para sobrevivir y reproducirse. Se dice que mediante la selección natural, solo los individuos que portan ciertos alelos logran dejar más descendencia. Por lo tanto, se relaciona a la selección natural con la reproducción desigual. Esto porque la selección natural favorece los rasgos que incrementan la sobrevivencia del individuo que los posee, únicamente en el caso que el mejoramiento en la supervivencia conduzca al mejoramiento en la reproducción. Si bien es cierto, la evolución se define como cambios en la composición genética de una población, la selección natural no actúa directamente sobre el genotipo de organismos individuales, más bien actúa sobre los fenotipos, las estructuras y los comportamientos mostrados por los individuos de una población. No obstante, la selección de fenotipos están obviamente relacionados con los genotipos, ya que el fenotipo es la expresión del genotipo. Los fenotipos que alcanzan el éxito son aquellos que tienen las mejores adaptaciones
a un entorno específico. En esta fotografía vemos una ave del paraíso en un despliegue de sus alas para atraer hembras, lo cual ha sido exitoso como parte del cortejo y por ende para su reproducción. La selección natural es el resultado también de las interacciones de los organismos con la parte biótica y con la parte abiótica de su entorno. Cabe aquí mencionar el ejemplo del césped búfalo que crece en algunos lugares en Wyoming, en Estados Unidos. Este tipo de césped debe sobrevivir y competir con otras plantas por nutrimentos, por espacio físico y por lo tanto desarrolló específicamente raíces muy largas y profundas para poder tener acceso a nutrimentos. También desarrolló sílice en sus estructuras aéreas para que endurecer sus hojas. Todo esto con raíces fuertes y profundas y esa dureza en sus estructuras aéreas logró evitar la depredación, por lo que logró también el éxito específicamente debido a sus rasgos y adaptación al entorno, por lo que logró dejar más descendencia y ser exitosa con relación al resto de plantas de su entorno. Como mencioné en el ejemplo del césped búfalo, una de las principales fuentes de selección natural es la competencia. La competencia por recursos actúa como agente de selección natural y favorece a los mejor adaptados. Aquí es importante establecer que la competencia entre miembros de la misma especie siempre es más intensa que entre miembros de especies diferentes. Los miembros de una misma especie compiten arduamente ya que tienen requerimientos similares en alimentación, en reproducción, en espacio físico y también enfrentan los mismos peligros. En la fotografía nos muestran miembros de una misma especie enfrentándose posiblemente por recursos, por territorio o por hembras. Esto demuestra la ferocidad o lo agresivos que pueden ser entre la misma población de la misma especie. Tanto depredadores como presas actúan como agentes de selección natural también. Cuando dos especies interactúan fuertemente, cada una ejerce selección sobre la otra. Cuando una presenta un cambio o una modificación, la otra responde, entre comillas, presentando también adaptaciones. Un ejemplo muy común para demostrar el fenómeno de coevolución es el pico de los colibríes, los cuales han evolucionado a diferentes formas y tamaños para poder alcanzar el néctar de las flores. Como lo vemos en la foto, el pico de este colibrí es bastante similar a la forma de la flor, lo cual es una ventaja para poder alimentarse. Aquí también es importante mencionar que puede desarrollarse un tipo de relación mutualista, ya que el ave, aparte de que recibe alimento, también ayuda a la planta en los procesos de polinización de las flores. Como mencioné anteriormente, en algunos casos puede ocurrir coevolución entre depredadores y presas. Este fenómeno, mediante el cual cada uno de los individuos evoluciona ante las adaptaciones o modificaciones que se vayan presentando en uno u otro a través del tiempo, es lo que se conoce como coevolución. La depredación por parte, por ejemplo, viendo la fotografía, la depredación por parte del guepardo es exitosa si las gacelas son lentas,
con patas cortas con las cuales no pueden correr o son descuidadas. Ante esta situación, incluso las gacelas podrían llegar a extinguirse. Pero si las gacelas son ágiles, con patas largas y siempre atentas, serán muy difíciles de cazar, lo cual le daría ventaja reproductiva y transmitiría sus rasgos a la descendencia. Por su parte, estas gacelas rápidas y ágiles no pueden ser depredadas por guepardos lentos y torpes. Y como consecuencia de ello, los guepardos con esos rasgos no podrán cazar y posiblemente mueran de hambre, mientras que guepardos fuertes, ágiles y también de patas largas, de patas traseras largas, serán exitosos y podrán dejar descendencia. Y así sucesivamente la interacción entre guepardos y gacelas va a ir modificando las características de ambas especies a lo largo del tiempo, mediante un proceso de coevolución. Retomando el ejemplo que di al inicio de la presentación sobre la resistencia de una colonia de bacterias en presencia del antibiótico streptomicina, podemos mencionar que dicha resistencia ilustra puntos claves con relación a la selección natural. Uno de ellos es que la selección natural no es la que causa cambios genéticos en las bacterias. Los alelos ya de forma espontánea surgieron mucho antes de que las colonias se pusieran en contacto con el antibiótico. El antibiótico no provoca la aparición de alelos resistentes. Otro punto bastante importante que se debe tomar en cuenta es que la selección natural actúa sobre los individuos, pero los cambios evolutivos se van a dar a nivel de poblaciones. Continuando con el ejemplo de la colonia de bacterias, la streptomicina actúa sobre las bacterias a nivel individual y como resultado algunas bacterias sobreviven y se reproducen exitosamente mientras que otras no lo hacen. Pero será la población en general la que evoluciona conforme cambian sus frecuencias alélicas. Un aspecto también a tomar en cuenta es que la selección natural no hace mejores a los individuos. En nuestro ejemplo anterior no hace mejores a las bacterias. Las bacterias resistentes son favorecidas por la selección natural únicamente cuando esté presente el antibiótico. Puede darse el caso que más adelante, cuando no haya un antibiótico en su ambiente, las bacterias resistentes podrán estar en desventaja en relación con las colonias de bacterias originales. Ya sobre esta diapositiva, en lo que respecta a la selección sexual, si bien es cierto los rasgos sobresalientes en coloración, canto, tamaño de cuernos, entre otros, confieren superioridad en el momento de buscar pareja, tal como vemos en la fotografía de la derecha, esto también puede convertirse en un arma de doble filo, ya que este despliegue de condiciones, como lo podemos ver en la rana, con esos colores amarillo brillante, así como el despliegue de colores y de tamaño de plumas del ave del paraíso, los pueden volver muy vulnerables ante el ataque de depredadores, ya que sus coloraciones los tornan muy visibles. Sin embargo, las hembras los van a seleccionar a esta rana que cante mejor, al ave del paraíso que tenga sus plumas más largas y coloridas, etc. Esto porque es una muestra fehaciente que los machos que portan esas características son individuos sanos y pasarán dicha condición a la descendencia. Para finalizar, veremos que la selección natural puede influir en una población de 3 formas. La primera es provocando la selección direccional.
La selección direccional es donde hay desplazamiento de rasgos en una dirección específica. En la figura que vemos, en el eje X indica la gama de colores de una población de escarabajos, que en este caso va del color verde muy claro a verde muy oscuro, y la línea Y nos indica el número de escarabajos. Como vemos en el dibujo, la línea punteada corresponde a la población original y la línea seguida o completa es el resultado después de que actúa la selección natural. Podemos notar que la selección natural actuó en este ejemplo sobre los fenotipos de escarabajos de color más claro de la población original, lo cual produjo que la curva se desplazara hacia la derecha, favoreciendo a los escarabajos de color verde oscuro. La segunda es el tipo de selección estabilizadora. En este caso se favorece a los escarabajos con tonalidades promedios y actúa en contra de los individuos que poseen colores extremos o aquellos que se desvían demasiado del promedio. En nuestro caso, actúa en contra de los escarabajos de color verde muy claro y los de color verde oscuro de la población original. Esto provocará que la curva aumente de tamaño en la parte central, ya que se están favoreciendo una gama de colores intermedia entre ambos extremos. Y la tercera es el tipo de selección conocida como selección disruptiva. Aquí en nuestro caso, con el ejemplo de los escarabajos, la selección disruptiva favorece y selecciona a los escarabajos de verde muy claro y a los de verde muy oscuro, que están en los extremos, y actúa en contra de los escarabajos con tonalidades promedios entre ambos colores, dando como resultado la forma que vemos en el dibujo. Muchas gracias por su amable atención. Si tienen consultas sobre esta presentación, utilice el foro de dudas disponible en la plataforma.